Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy continuamos con las clases de tutoría de la materia de Historia Argentina 1 y como ustedes recuerdan, la última clase, la clase número 4, habíamos hablado de la presidencia de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Hoy, como tema relevante de la materia, también tenemos que tratar sobre las presidencias liberales. En este caso serían las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Para ello hay que recordar un poquito que estábamos hablando que en el contexto de la presidencia de Juan Manuel de Rosas estamos en un contexto de disturbio, de conflictos sociales, de disconformidad social, ¿sí? Recuerden ustedes que estaba marcada, muy marcada estos sectores unitarios, federales y las disconformidades de cada una de las partes, ¿no? Bien, cuando hablamos de las presidencias liberales estamos hablando de otra realidad ya de nuestra Argentina muy distinta a la anterior. En el año 1862, las provincias aceptaron buscar la forma de construir una autoridad nacional. ¿Qué hace referencia a esto? A dejar de lado esta fragmentación provincial, esta fragmentación que había en cuanto a las provincias, que cada una tomaba una postura, cada una tenía ideologías distintas. Entonces buscan y aceptan por fin buscar construir una autoridad nacional ya. Con este objetivo surgen los gobiernos, las ideas principalmente liberales, que tenían como principal objetivo la organización nacional. Esta organización se basaba básicamente en lo que les decía anteriormente, en dejar de lado las disconformidades y los disturbios, los choques, los enfrentamientos y lograr una unidad entre todo el país, ¿sí? Esto es lo que corresponde a la etapa de los gobiernos, o sea, de las etapas de las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. En esta etapa, para hacerle una introducción, a lo largo de la clase vamos a hablar de cada una. En esta etapa se logran cuestiones muy importantes para nuestro país, como por ejemplo, se consolidó por primera vez el Estado Nacional. Así también, la organización de nuestro país ha permitido que se consolide y se expanda un mejor comercio, por lo tanto, que la economía mejore, la situación social mejore. Se dio una gran extensión de la economía capitalista que estaba basada principalmente en la exportación de bienes primarios, ¿sí? Además, esto es lo que llevó a que se acelere a grandes rasgos o a pasos acelerados haya una transformación social, porque el hecho de haber mejor economía, mejor desenvolvimiento en el comercio, esto inmediatamente genera mayor necesidad de mano de obra, o sea, más fuentes de trabajo, mejores situaciones económicas, ¿verdad? Para la sociedad, etcétera. Así también en este periodo se logró algo muy importante, que es la formación del Ejército Nacional, la aparición del ferrocarril en aspectos muy importantes, que ya lo vamos a ver más adelante. Todo esto unido, complementado, es lo que permitió la organización del país como tal. Entonces, es muy importante, como les decía antes, estamos hablando de un periodo muy distinto al que habíamos hablado en clases anteriores. Podemos decir que estamos hablando de un periodo de bonanza a nuestro país, ¿sí? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta y también determinar qué sucedió en cada una de estas provincias, en cada una de estas presidencias, perdón. Bien, en el año 1862 se dan las elecciones, las elecciones ya programadas, ¿cierto? Y en estas elecciones triunfa Mitre, Bartolomé Mitre. Él asume el 12 de octubre de ese mismo año, 1862, y esto podemos decir que es el primer paso que marca la unificación territorial del país, o sea, la unificación de nuestro país
como una sola unidad, sin fragmentación provincial como había antes. Y también marca la centralización del poder político y económico en la ciudad de Buenos Aires. Así también es importante destacar que en esta presidencia liberal de Mitre prospera el libre comercio. Como anteriormente les había mencionado, en esta presidencia de Bartolomé Mitre, el libre comercio es algo muy relevante porque ha permitido que la economía mejore y se expanda a lo largo del país, ¿sí? A lo largo y a lo ancho de nuestro país, es decir, abarcando todas las provincias. Así también, en este periodo de su gobierno, que duró de 1862 a 1868, hubo una gran inversión de capital por parte de los británicos, como por ejemplo, se dio el crecimiento inmenso de una red ferroviaria que unía a Córdoba con Rosario. Eso fue clave en este periodo porque por primera vez se dio ¿cómo le puedo explicar? O sea, el ferrocarril en esta zona que unía a estas dos provincias. Por lo tanto, la economía y el comercio interprovincial empezó a acelerar y empezó a causar una mejor economía y una mejor situación social. Así también, como les decía anteriormente, había aspectos relacionados a la administración nacional que permitió que se dio gracias a la presidencia de Mitre, como por ejemplo, se ordenó por primera vez la redacción de un código civil, además también de un código penal. También se organizó la Corte Suprema de Justicia y los tribunales nacionales. Esto es muy destacable y es importante porque esto es lo que ha permitido que por primera vez se organice nuestro país administrativamente, porque podemos tener una buena economía, o sea, un buen comercio, una buena relación comercial entre las provincias, pero necesitamos leyes o disposiciones administrativas que nos organicen y nos rijan como sociedad. Entonces esto fue muy importante. Algo muy clave también a destacar es que en cuanto a lo educativo, a la educación, ¿verdad? Se crearon 14 colegios nacionales de enseñanza secundaria en el periodo de Mitre, uno por provincia. Además también se creó la moneda nacional única, que fue muy importante en ese periodo porque debido a que circulaban diferentes tipos de monedas, ¿verdad? En las provincias, entonces ahí se creó la moneda nacional única, que fue relevante y también fue algo que permitió una mejor economía comercial, una mejor organización comercial, perdón. Otra cuestión muy importante en el gobierno de Mitre es que se haya organizado y formado por primera vez el Ejército Nacional, o sea, un ejército nacional bien organizado que ha permitido poder combatir, poder frenar y aplastar también a todos aquellos levantamientos federales que se seguían dando, por más que la fórmula liberal había avanzado o había ganado, los levantamientos federales no dejaban de darse. Entonces el Ejército Nacional, que se había bien organizado y formado en este periodo, sirvió principalmente para poder frenar a estos levantamientos federales. Algo importante en este periodo también es que en el año 1865, durante, ¿verdad?, el periodo de Mitre lo que hizo es unir a Brasil y Uruguay para luchar contra Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. O sea que Mitre se hizo cargo y tuvo muchos no conflictos, pero sí mucho compromiso con este conflicto bélico, ¿verdad? Entonces fue algo que causó un poco desgaste en su gobierno, porque lo que implicaba el hecho de organizar y también el hecho de hacer una inversión
porque cada guerra, cada conflicto implica invertir dinero. Entonces era como que fue una de las causas que empezó a deteriorar, podemos decir, el gobierno de Mitre. Pero su gobierno estuvo marcado y es muy destacable, como les dije anteriormente, por estas cuestiones muy importantes como que se dio en la educación, en el libre comercio, la cuestión de los ferrocarriles, así también el hecho de los aspectos administrativos que se habían logrado, como por ejemplo el Código Civil, el Código Penal que les había mencionado anteriormente. Son cuestiones que han quedado marcadas en nuestra sociedad, en nuestro país, y que no se olvidan y no pasan desapercibidos porque fue algo muy importante para nosotros. En el año 1868, ya llegamos al final del gobierno de Mitre, él concluyó su candidatura apoyando a la candidatura de Sarmiento. O sea, perdón, él concluyó su presidencia, no era candidato, sino que era presidente, concluyó su presidencia y el próximo candidato era Sarmiento. Entonces, él no estaba opuesto a eso, sino que él apoyó la candidatura de Sarmiento. Lo que procuraba Mitre, lo que él tenía como intención, principalmente era que entre las provincias, haya un gobierno, un poder que continúe teniendo esta intención y esta motivación liberal, o sea, de poder continuar con el orden liberal. No quería retroceder a lo que ya había pasado antes en nuestro país. Por lo tanto, es por esto que Mitre apoya a Sarmiento para su candidatura. Y así, por ejemplo, lo que hace en este periodo de ya o sea, ya concluyendo su presidencia, implementó reformas legales, constitucionales y consolidó también por primera vez el Estado Nacional, lo que anteriormente les había dicho. Eran cuestiones claves para poder ya despedirse de su presidencia y dejar el lugar para el próximo presidente, que sería Sarmiento, que a lo largo de la clase con mis compañeros lo vamos a desarrollar. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Continuando con el tema, la segunda presidencia, la de Domingo Faustino Sarmiento, que su presidencia va a ser desde 1868 hasta 1874. Durante este periodo, el Estado Nacional todavía se encontraba en organización y consolidación del mismo. Por lo tanto, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, para apoyar lo que es la organización y la consolidación del Estado Nacional del país, él decide fortalecer lo que es la estructura, las instituciones, fomentar la educación, ya que la base de lo que va a ser la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento va a ser lo que es poner como énfasis en la educación. Por lo tanto, sus principales objetivos durante su presidencia va a ser la modernización del país, fortalecer las instituciones y mejorar lo que es la economía y la infraestructura. Como Sarmiento va a considerar que la educación va a ser la herramienta fundamental para poder impulsar lo que es el país, él comienza a apoyar lo que es la educación pública, a crear las bibliotecas populares y también a promover que se acabe la alfabetización, porque en ese entonces en el país la alfabetización era muy alta. Entonces él consideraba de que acabando con todo esto, expandiendo y mejorando la educación, que esto lo va a hacer a través de formar más docentes, mejorar los docentes que ya había, además de traer docentes extranjeros, principalmente lo que son las maestras inglesas, para mejorar la educación y acabar con la alfabetización de la Argentina. Esto para él va a ser la base, la herramienta para mejorar lo que es la Argentina y poder organizar y consolidar mejor lo que va a ser el Estado Nacional. Además de esto, él va a dar a conocer que la base de lo que va a ser la organización del Estado Nacional es la educación. Y esta va a ser, es decir, la educación va a ser una de las medidas que va a tomar Sarmiento para mejorar y transformar lo que va a ser la sociedad de Argentina para beneficiar al Estado Nacional. Dentro de estas medidas, continuamos con lo que es la infraestructura y la parte económica.
En lo que él va a invertir y va a favorecer mucho va a ser en las construcciones de los ferrocarriles y también en la mejora de los caminos y también lo que va a ser el telégrafo, que esto se conecta con lo que les mencioné anteriormente, que es la parte de la comunicación, es decir, extender más el telégrafo, al igual que favorecer todo lo que va a ser la parte del ferrocarril, que también va a favorecer a lo que es el puerto de la Argentina. Además de esto, tenemos el mejoramiento del territorio nacional y también facilitar lo que va a ser el comercio, que esto lo fortalece a la presencia del Estado Nacional y también al puerto. Bien, esas son las medidas que tenemos durante lo que va a ser la presidencia de Sarmiento, las medidas que va a tomar para transformar a la sociedad de Argentina. Está la de la educación, la comunicación y la parte económica. Dentro de los conflictos que va a enfrentar Sarmiento dentro de su presidencia, va a ser la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, que va a finalizar en 1870, que esta va a dar fin con la muerte de Francisco López. Su muerte le va a dar el fin a esta guerra y pese a la victoria que va a tener la Argentina, la presencia que le va a dar al país, es decir, la fortaleza, va a tener un cierto, como todo conflicto, un costo económico y también humano por los ejércitos para ambos países. Es así decir que esta guerra, la de la Triple Alianza, va a afectar negativamente a lo que va a ser a la economía de la Argentina en ese momento, porque como todo conflicto tiene un costo y en este caso fue tanto económico como humano. En cuanto a los conflictos internos, tenemos ciertos conflictos que se van a dar entre el gobierno nacional y los caudillos. Uno de los más destacados acá va a ser lo que es la rebelión de Ricardo López. Su rebelión va a ser, digamos, la más importante dentro de estos conflictos internos y él va a ser Ricardo López quien va a encabezar esta revolución que se va a dar en Entre Ríos. Luego del asesinato de Urquiza en 1870, el gobierno decide intervenir militarmente, es decir, con el ejército, y van a reafirmar la autoridad del Estado Nacional, acabando con este conflicto por completo. Es decir, va a ser una estrategia para poder reafirmar lo que va a ser el orden y la organización de lo que es el Estado Nacional. Otro aspecto importante a destacar en el gobierno de Sarmiento es que él va a promover lo que es la inmigración, ya que él consideraba que con la inmigración de los europeos, es decir, iba a crecer y aumentar lo que es la mano de obra, entonces iba a ser un aspecto positivo para la Argentina en ese momento, por eso él comienza a impulsar lo que es la inmigración y la llegada de los europeos a la Argentina y también esta llegada de los inmigrantes va a contribuir al progreso que necesitaba el país en ese momento, a lo que es el progreso y la cultura del país. Además de que se va a promover lo que es el desarrollo de la ciencia y también de las estadísticas y con los censos se va a dar ayuda a conocer mejor lo que va a ser la realidad nacional y con esto se van a poder planificar lo que son las políticas públicas. Es decir, estos son otros aspectos también importantes y positivos de lo que va a ser el gobierno de Sarmiento. Cuando se finaliza su mandato en 1874, se puede ver de que el país estaba mucho más organizado, hubieron ciertos avances, como les mencioné, lo que es la educación, la ciencia, también el fomento de lo que es la inmigración para mejorar el país y hacer crecer más a la Argentina en ese momento, es decir, con un progreso económico. Ese era el objetivo de la inmigración, el cual se lo venía acompañando también con lo que es la alfabetización, la mejora de la educación, también la inversión en los ferrocarriles, el telégrafo y demás. Es decir, entonces se ven ciertos avances y lo que es una mayor organización va a dejar Sarmiento en el país en ese momento. Sin embargo, hay que destacar también que va a haber ciertos problemas y enfrentamientos políticos internos, también la desigualdad entre ciertas regiones y la necesidad de consolidar definitivamente lo que es la autoridad del Estado Nacional, sobre todo, que son problemas que lo va a heredar Nicolás Avellaneda, que ese tema ya lo va a continuar explicando mi compañero Marcos.
Para cerrar un poco más lo que es este tema, tenemos que tener en cuenta que por lo tanto durante la presidencia de Sarmiento todavía se está organizando y consolidando lo que es el Estado Nacional, y él va a tomar ciertas medidas, las cuales son lo que es la educación, para acabar con la alfabetización, traer maestros docentes del extranjero para poder mejorar y formar mejores docentes para la Argentina y acabar con dicha alfabetización, ya que para Sarmiento esta va a ser la base de la transformación de la sociedad de la Argentina. También, como les mencioné, en la parte económica y de comunicación tenemos las inversiones y favorecimiento a lo que va a ser el ferrocarril, la mejora de los caminos, extenderlo, también extender lo que es el telégrafo, mejorar la presencia del Estado, fortalecerlo mediante intervenciones militares como se hizo en estas rebeliones. Es decir, todos estos van a ser factores positivos que de alguna forma van a mejorar la organización del Estado Nacional y del país durante todo lo que va a ser la presidencia de Sarmiento. Hasta aquí mi parte, chicos, y a continuación Marco le va a explicar lo que es la presidencia de Nicolás Avellaneda. Muy buenos días chicos, espero que estén muy bien. Y bien, para continuar con este periodo de las presidencias liberales, como bien describieron mis compañeras anteriormente, llegamos así al último exponente de las presidencias liberales, con Nicolás Avellaneda, que fue presidente de la República Argentina entre el año 1874 hacia el año 1880. ¿En qué contexto llega Nicolás Avellaneda a la presidencia? Llega a suceder a Domingo Faustino Sarmiento. Recordemos que en esta etapa no había un voto universal, sino que se designaban prácticamente los candidatos, era un voto cantado, por lo cual Nicolás Avellaneda, amigo y ministro del gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, llega al poder, eh, también con muy alto apoyo de parte de los gobernadores del interior, que formarán la Liga de Gobernadores. Esta Liga de Gobernadores es muy importante que la tengan en cuenta de las provincias del interior, dado que después de la elección de Nicolás Avellaneda como presidente, estos gobernadores van a conformar el Partido Autonomista Nacional, entre paréntesis el PAN, con mayúsculas. Eh, este partido es muy importante que anoten este concepto, esta liga de gobernadores que van a formar el Partido Autonomista Nacional, porque va a tener una gran importancia hacia futuro, en la organización y en la política nacional. Eh, Esto se lo verá capaz mucho más detallado durante la materia de Argentina 2, que va a continuar, digamos, la continuación histórica. Muy bien. Llega Nicolás Avellaneda a la presidencia, como estoy diciendo, pero llega en un contexto político y económico bastante complicado, con crisis económica. En cuanto a los políticos, encuentran un gran adversario y oposición en la figura de Bartolomé Mitre. Justamente Bartolomé Mitre y Valentín Alsina eran figuras opositoras que se peleaban la sucesión de Sarmiento, por lo cual la llegada de Nicolás Avellaneda al poder no fue bien vista por estos exponentes de la política, ¿no? Porque decían que Nicolás Avellaneda llegó a la presidencia con elecciones cuestionables, fraudulentas, características de esta época, ¿no? Lo cual lleva a Bartolomé Mitre a llevar una revolución adelante en contra del gobierno de Nicolás Avellaneda. Recordemos que Bartolomé Mitre, una figura importante en nuestra política, tenía un gran apoyo también parte del ejército, algunas facciones del ejército, disculpen, dado que su pasado como soldado, no muy glorioso, pero formó parte de las Fuerzas Armadas, en fin. Lleva una revuelta justamente en contra de
del Ejército Nacional que había organizado el presidente Sarmiento durante su mandato, en contra del gobierno de Nicolás Avellaneda. Las fuerzas se enfrentan y son derrotadas por el Ejército Nacional, lo cual va a producir que Bartolomé Mitre caiga preso. Eh, Esto no cumple su condena totalmente Bartolomé Mitre, dado que una de las características del gobierno de Nicolás Avellaneda, una vez llegado al poder, era pacificar esta situación conflictiva que había en el país, ¿no? ¿Qué es lo que él hace? Justamente en su discurso hacia el Congreso, dicta leyes que es una firma de amnistía y perdones, o sea, a los generales que apoyaban a Bartolomé Mitre, y también dándole un perdón, una amnistía a esta figura tan importante que es Bartolomé Mitre. Si bien después se abstienen de la participación política, es un gran paso que da Nicolás Avellaneda en el proceso de pacificación nacional, como les digo, que se estaba tratando de lograr en esta época. Algunas de las características de su presidencia, digamos, más destacables fue, digamos, que promulgó las leyes de inmigración y población para poblar el territorio, disculpen, eh, porque acá también durante la presidencia de este presidente se empieza a ver la parte territorial. Acá nace ideológicamente el plan de la conquista del desierto. Si bien uno lo tiene al general Julio Argentino Roca como gran exponente de la conquista del desierto, dado que fue a él quien se le encargó esta tarea, nace desde la presidencia de Nicolás Avellaneda, ¿sí? Aquí, bueno, ya sabemos los resultados que dio la masacre que se dio sobre la población indígena, en pos justamente de ganar nuevas fronteras, nuevos territorios. Una vez asegurado el territorio de la Patagonia con la conquista del desierto, también es destacable que en esta etapa del gobierno de Nicolás Avellaneda también se dio la conquista de lo que sería la zona del Chaco, que hasta ese momento era considerado también una zona con población indígena, conformando así lo que conocemos ya hoy en día con nuestra nación con toda su extensión territorial bajo el control del Estado Nacional. Aquí se dio justamente un impulso a la promulgación que favorecía la inmigración y la población y colonización de estas nuevas tierras adquiridas. Si bien también pasamos por todo este proceso, su presidencia no estuvo exenta justamente de revoluciones internas. La más destacable es la revolución o el conflicto que se da con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, que básicamente acá viene el problema que también es un logro de la presidencia de Nicolás Avellaneda, de el tema de la capitalización, la federalización, perdón, este, de la ciudad de Buenos Aires, o sea, nombrar a Buenos Aires como capital de la República Argentina. Esto se acelera justamente en la presencia de Nicolás Avellaneda, como les dije, con el problema que tuvo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires quería comprar armas para la policía y las milicias, formar una milicia en la provincia de Buenos Aires, cosa que esto no es bien visto por la presidencia, la cual necesita tener la figura del ejército, el poder del control de la violencia, o sea, el Estado como único garante, digamos, de seguridad.
se da un conflicto aquí, el cual es suprimido por el ejército, renuncia Carlos Tejedor y aquí es cuando les digo se crea como capital de la nación argentina la provincia de Buenos Aires. Eso es también otro dato importante que se da durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, ¿sí? Y por último, también tenemos destacar que fue, como les dije, una de las últimas etapas de este proceso de organización nacional que venimos viendo con las presidencias liberales anteriores. Y esto nos va a dar paso hacia, ya una vez conformado el territorio nacional argentino, establecido un ejército nacional justamente para ejercer el control sobre este territorio y con un nuevo panorama económico que se avecinaba, llega hacia el final de su presidencia en 1880, sigue manteniendo este régimen de elección de voto cantado y quien lo va a suceder en la presidencia es nada más y nada menos que Julio Argentino Roca, general conocido, como les dije, por la campaña del desierto, que también justamente tenía un gran apoyo por parte del Partido Autonomista Nacional, que era esta liga de los gobernadores del interior. Aquí, con el fin de la presidencia de Nicolás Avellaneda, se termina la etapa de organización nacional. Es creo yo, un dato clave de saberlo. Bueno, y después tendremos todo lo que es el desarrollo del modelo agroexportador durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Pero, como les digo, eso ya es material de Argentina 2. Bueno chicos, espero que hayan entendido esta parte de la presidencia de Nicolás Avellaneda y ante cualquier duda sabe que me pueden consultar. Muchas gracias, ¿sí?